Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Hoy, nuevamente, domingo, día del Señor, avanzamos un paso más en el estudio detallado del libro de Eclesiastés. Vamos a dar un paso más. No tenemos prisa, así que no abarcamos grandes porciones, porque no tenemos ningún afán de avanzar. Queremos ir despacio, sacar el provecho a la lectura, al estudio, al conocimiento de las Escrituras. Recuerden que el libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y con ese eslogan nos hemos alimentado y nos hemos anclado para poderle sacar provecho a esta escritura del libro de Eclesiastés. Cuando comenzamos a leer Eclesiastés pensamos que era un libro muy fácil y que era como un libro así muy veloz, que lo íbamos a leer y rápido salíamos del paso. Y resulta que a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que es un libro muy profundo, que tiene sabiduría, conocimiento y argumentos muy profundos que a veces uno los da por hecho, pero que realmente cuando los investiga un poco más y los discrimina un poco más, se da cuenta uno que tienen conocimiento muy profundo. El texto de esta mañana dice así: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ese es nuestro texto de estudio en esta mañana. Y básicamente lo que va a hacer el rey Salomón es tomar un ejemplo que pues no es un ejemplo tan refinado para el refinado lenguaje del sabio rey. Recuerden que el sabio rey ha venido usando un lenguaje refinado, investigaciones científicas, aportes teóricos muy profundos, pero ahora va a tomar un ejemplo que es un ejemplo supremamente rudo y no refinado, sino como del sentido común, especialmente diríamos como relacionado con un descuido o el desaseo o el mugre o donde hay basura y donde abundan las moscas, ¿sí? O sea, no le quedaría muy bien a un rey tan sabio como Salomón usar este ejemplo. O sea, si yo fuera un lector de ese trabajo, un analista de este trabajo, yo diría: no, qué mal ejemplo usó el rey. Use un ejemplo más sofisticado, acorde a su altura, a su conocimiento, a la postura y el estatus que tiene pues el rey Salomón. No está hablando cualquier hombre, está hablando el rey más sabio que ha estado sobre la tierra, está hablando un hombre que tenía una gran influencia política y económica y que era admirado por todo el mundo. ¿Qué mal ejemplo trae eso? ¿Cómo así que las moscas huelen a feo? ¿Sí? ¿Cómo así que nos pone a pensar en la basura y en lo que hay en la basura y cómo las moscas que huelen a feo, pues que son tan fastidiosas y repugnantes, pues son traídas a colación para este gran ejemplo en la Escritura? Sin embargo, sabemos que la Escritura toda es intencional y que aún un pequeño detalle o ejemplo no es que se le pasó al escritor, sino que es parte de la inspiración y es útil para nuestra edificación. Entonces, descuidar o pasar por alto este detalle tan significativo, pues es perdernos de una gran riqueza que nos quiere dar el rey Salomón a través de este mensaje, con un ejemplo que es un poco burdo y no muy agradable pues a nuestra retina y a nuestro olfato, que es una mosca muerta. ¿Sí? ¿Cómo les parece? ¿Les gusta? Vamos a hablar hoy de moscas muertas, no de mosquitas muertas, sino de moscas repugnantes. Pero nos va a dar un ejemplo y lo va a contextualizar. El rey Salomón poco ha usado ejemplos en Eclesiastés, ¿sí? Ha tratado de hacer una investigación bien amplia, con un campo de trabajo y una muestra amplia, pero aquí va a retomar un ejemplo que es muy simple, que es muy común y que ninguno de nosotros pudiera decir: no conozco ese ejemplo. ¿Quién de ustedes no conoce una mosca? Todos conocemos ese insecto, ¿cierto? Es un animal que está en todas las regiones, en todas las temperaturas, en todos los lugares, ¿sí? Lo encontramos en cualquier lugar. En nuestra casa fácilmente se nos entra una mosca, o en la calle cuando salimos, o en el carro, o en la finca donde estamos. Nos encontramos y es un tema, es un ejemplo muy familiar. Es un insecto de la creación de nuestro Dios. Pero vamos a hablar un poco sobre la importancia de ese ejemplo aplicado como el rey Salomón lo presenta. Por eso el título de nuestra enseñanza en esta mañana es: cuida tu perfume. ¿Se pusieron perfumito hoy para venir o no? ¿O alguien vino
Si ven por ahí mosquitas rondando, ya saben quién no se puso perfume. Pero hoy nos va a hablar la Escritura de la importancia de estar perfumados. ¿Sí? La importancia de tener perfume, de usar un perfume y de darle valor porque el perfume hace parte de la vida nuestra. ¿Sí? No es simplemente un asunto de lujo o de vanidad, que algunos piensan que el perfume es vanidad. O sea, usted es tan vanidoso que usa perfume. No, el perfume es parte de nuestra presentación, del cuidado personal, del respeto por nuestro cuerpo y de la manera como nos preparamos para una actividad o para una reunión o para estar simplemente con alguien o para sentirnos cómodos. ¿Sí? A veces ni siquiera vamos a ir a una reunión, solo nos levantamos, nos vestimos y nos ponemos un poquito de perfume, una fragancia para sentirnos más cómodos, porque pues nuestro cuerpo a veces con el olor natural al paso de las horas o en altas temperaturas pues no tiene buena fragancia. Entonces el perfume es un ingrediente básico de nuestra vida. Estoy casi seguro que todos tenemos perfume en nuestra casa. ¿Sí? Un vasito de perfume, un frasquito de perfume que lo usamos con frecuencia, especialmente cuando tenemos pues una reunión especial y queremos tener una buena fragancia. Entonces el rey Salomón nos va a dar un ejemplo de un dato que en la época de él no era muy común, sino que era un poco más exclusivo de la gente más poderosa o que tenía mayor dinero y que podía darse ese lujo de tener un perfume. En la antigüedad hubo grandes industrias de perfumistas, especialmente entre los babilonios, los egipcios, los caldeos, desarrollaron esta industria que es la industria de la perfumería, una industria muy apreciada especialmente por los nobles y los poderosos en la antigüedad. Los hebreos no eran muy expertos en la perfumería. Este es un dato posiblemente tomado de otras culturas, porque los hebreos no desarrollaron la industria de la perfumería. Más bien importaban perfumes y compraban y consumían perfumes importados. Recuerden que los hebreos eran buenos ganaderos, eran buenos beduinos y eran buenos agricultores de algunas líneas de agricultura, pero no eran buenos industriales. ¿Sí? La industria desarrollada en la antigüedad generalmente no salió de los hebreos. La ganadería sí, y la agricultura, pero con el perfume lo traían de otros lugares y lo podían usar y era común. Entonces el rey Salomón nos va a hablar de la importancia de tener un perfume y nos va a explicar qué significa cuando un perfume se puede echar a perder y cómo se puede echar a perder con facilidad. Entonces nos va a dar algunos ejemplos. Pero luego lo va a relacionar con el tema de la sabiduría. Entonces noten lo interesante, comienza hablando del perfume, luego habla de los riesgos que tiene el perfume, en este caso con un ejemplo que va a dar de unas moscas muertas, y luego termina relacionando el tema del perfume y las moscas con la sabiduría, que es el gran tema que Salomón nos viene hablando. Salomón desde el primer versículo del libro está hablándonos de la sabiduría y de la importancia de cuidar y preservar la sabiduría y de cómo se identifica o se ve o se testifica de la sabiduría. Y hoy nos va a hablar de cómo ver si alguien tiene sabiduría y cómo cuidar nosotros también el tema de la sabiduría. Es probable que a lo largo del libro de Eclesiastés alguno de nosotros esté pensando que no es importante la vida, porque todo es vanidad. ¿Recuerdan que lo ha reiterado Salomón? Si todo es vanidad, entonces nada vale. Entonces, ¿por qué me preocupo por algo? ¿Por qué debe ser importante la apariencia o cómo otros me ven si todo es vanidad? O sea, ¿qué sentido tiene? Y básicamente sería el sentido de la juventud, especialmente contemporánea, que dice, pues yo puedo hacer lo que quiera y me lo tienen que respetar y no tienen por qué meterse conmigo, porque esa es mi elección. ¿Sí? Y bajo el tema de la tolerancia, bajo el tema de la libertad y el respeto por los derechos, entonces como que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y se tiene que ver bien y se tiene que aceptar. Pero el rey Salomón nos va a decir, no, hay maneras que se hacen las cosas o uno se muestra y no son aceptables. Hay posturas o hay acciones que no son aceptables, así yo la justifique. Y este es uno de esos textos que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a recordar la importancia de cuidar toda nuestra vida y de cuidar nuestro aspecto. Entonces vamos a entrar en materia. Cuida tu perfume. El texto dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista.
nos va a llevar como a un taller o a un laboratorio donde está la industria del perfumista preparando perfumes. Obviamente en la antigüedad era difícil porque no había pues máquinas desarrolladas, entonces era manual o artesanal el trabajo de envasar los perfumes. Generalmente las personas cuando iban a comprar un perfume, el que lo vendía no les proveía el frasco o el envase, entonces tenía que uno llevar su propio envase y ir allá y que le hicieran la mezcla y le vendieran a uno el líquido perfumado, porque no tenían una fábrica de vasos o de envases o de frascos para poderle dar a uno el perfume que uno estaba comprando. Entonces nos va a llevar a ese taller, ¿sí? Ubiquémonos en ese taller donde está Salomón observando. Posiblemente parte de su investigación fue ir a un taller de un perfumista, una industria antigua, donde estaban elaborando perfumes y observar, porque recuerden que una de las técnicas de Salomón fue la observación. Entonces observó y de lo que observó analizó, concluyó y nos presenta los resultados. Posiblemente fue a ese taller, fue a esa industria, a esa empresa de perfumes y estuvo observando por un tiempo cómo era el procedimiento para elaborar los perfumes, cómo se hacían las mezclas con gran esfuerzo, la técnica que usaba el perfumista, cómo se preocupaba por los detalles mínimos para pues, sacar buenas fragancias que perduraran, que quedaran fijadas en el cuerpo y que fueran agradables al consumidor. Pero dentro de todo eso, Salomón observó un detalle que probablemente lo estaba pasando por alto el perfumista, ¿sí? En su taller, en su laboratorio, en su negocio, y es que había unas moscas. Recuerden que no todas las moscas son de basurero, ¿sí? Hay moscas que son de la basura y que les gustan los malos olores, pero hay moscas también que les gustan los buenos olores, hay moscas de clase alta que les gustan los buenos perfumes y que polinizan flores, ¿cierto? Porque toman el extracto de las flores y hay muchas, de hecho las moscas son muy necesarias para eso mismo, para la polinización, porque ayudan muchísimo en esos procesos. Entonces, esas moscas que está acá describiendo el rey Salomón no eran moscas de un basurero, no eran de esas moscas que están donde hay mal olor y donde la basura se deja destapada, sino que eran de esas moscas que les gustan los buenos olores y que van donde hay perfumes o hay buenas fragancias o néctares buenos, agradables, para ellas tomar esos olores. Ahora, el problema aquí no es que haya moscas queriendo tomar la fragancia o chupar la fragancia de esos perfumes. Ese no es el problema. El problema que está describiendo aquí el rey Salomón es que hay moscas muertas. O sea, el problema no es que una mosca vaya y tome el aroma del perfume o se agrade con el aroma del perfume, sino que haya moscas que mueren pretendiendo o queriendo chupar el perfume, se mueran en el envase, caigan dentro del perfume o antes de ser depositado o al ser depositado y estando muertas dentro del perfume, pues le causan un gran estrago al perfume. Ese es el problema aquí que Salomón está planteando. No nos va a preocupar las moscas, nos van a preocupar las moscas muertas que caen en el envase y que luego con el paso de los días se van descomponiendo y van causando una gran tragedia a un perfume costoso. Ahora uno diría, pero ¿por qué preocuparse por una mosca muerta? ¿Cierto? Si es una mosca, es un insecto pequeño. Las moscas generalmente en cualquier versión son pequeñas. Son animales, son insectos y son pequeños. ¿Sí? Preocuparse uno por un perro muerto, porque ese sí, la fragancia mala, el hedor es muy evidente desde lejos, o un caballo muerto, o una zorra muerta, o un animal grande, que ese sí da una fragancia terrible. ¿Sí? Pero una mosca muerta, por ejemplo, si usted tuviera una mosca muerta en su comedor, ¿sería perceptible la mala fragancia? Probablemente no. Probablemente simplemente usted la ve y presenta mal aspecto porque la ve ahí, pero si no la viera no diría huele a una mosca muerta. Sí, uno percibe muchas fragancias desagradables, pero yo nunca he escuchado que uno diga es que huele a mosca muerta. ¿Sí? Porque no es perceptible, es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir el rey Salomón en su sabiduría? Va a tomar un pequeño insecto que generalmente pasa desapercibido en la limpieza de la casa, o en las aromas de la casa, o las malas aromas que puede haber en la casa, uno difícilmente identifica que es una mosca lo que está oliendo feo. Uno puede pensar en otro tipo de animal o objeto, o una cosa que quedó mal puesto, se descompuso un alimento, pero uno nunca diría huele a mosca muerta.
Entonces lo que el rey Salomón comienza a hablarnos de entrada es un diminuto animal que al morir pues tiene un esqueleto muy pequeño y que su cadáver es muy pequeño y casi que su olor no es perceptible. Recuerden que va en la concordancia del ejemplo que nos habló de la ciudad pequeña. Recuerden en el capítulo 9, una ciudad pequeña, casi insignificante, con pocos hombres en esa ciudad. O sea, no es una gran ciudad con muchos habitantes, sino una pequeña ciudad con pocos habitantes. Ahora nos habla de un pequeño insecto. Miren que es la misma línea de análisis con un ejemplo distinto. Es decir, hay algo pequeño que lo podemos pasar desapercibido, que no nos preocupamos mucho, pero eso pequeño puede causar un gran daño. Esa es la conclusión del aporte y del ejemplo que va a usar el rey Salomón. Si entrara una mosca aquí al auditorio, nosotros no nos preocuparíamos mucho, solo que no vaya a delatarnos, pero no más, ¿cierto? Uno no se preocuparía mucho diciendo, mire, una mosca, pero si entra un animal oliendo a feo o que daña el orden, pues uno se preocuparía. Es decir, lo que el rey Salomón nos va a decir es, pongan atención a un animal pequeño, insignificante, que generalmente pasa desapercibido. Presten atención, porque hoy les voy a hablar de un insecto que es común en todas las casas y en todas las regiones, pero que normalmente nosotros pensamos que es inofensivo, que no nos causa daño y no nos preocupamos por él. Si entrara una gran serpiente nos preocuparíamos, si entrara un cocodrilo, un animal salvaje, todos nos asustaríamos, pero una mosquita, pues uno no diría nada, simplemente la espantaría un poco, pero uno no se angustiaría, no se preocuparía y la dejaría pasar tranquilo porque uno dice es inofensivo. Ese es parte del propósito del mensaje del rey Salomón. Hay cosas muy pequeñas a nuestro juicio, a nuestro análisis, que nos rondan, que se posan en nuestro cuerpo o en nuestra cabeza y que nosotros no les damos importancia porque decimos eso no es nada, ¿cierto? Eso es tan pequeño que eso no es nada. ¿Sí? Yo me preocuparía si fuera una situación grande. Y eso es lo que el rey Salomón nos va a decir. Y las moscas en este texto bíblico van a ser comparadas por el sabio rey como situaciones de las emociones o las decisiones o los sentimientos. Hay emociones que nosotros tenemos o sentimientos que son tan insignificantes que uno no les da importancia, ¿cierto? O a veces cuando uno se enferma que tiene un pequeño dolor y uno dice, no, tengo un pequeño dolor en el abdomen, pero no, eso es muy leve, yo voy a trabajar así, no hay problema. Y a veces cuando uno va al médico después de unos exámenes, el médico le dice, usted tiene cáncer y está avanzado. Era un pequeño dolor que uno no le dio importancia, pero ese pequeño dolor ¿en qué se transformó? En una enfermedad que le puede costar la vida. El rey Salomón, hablando de pequeñas moscas, nos va a hablar de pequeñas acciones o pequeñas reacciones o emociones o sentimientos o decisiones que nosotros no les damos importancia porque decimos eso no es nada. Sí, eso no es nada. Les voy a poner un ejemplo. No sé si les pasó, pero en mi casa pasó. Y eso suele pasar en las mejores casas, en las mejores familias. Que un niño se coge una moneda de 100 pesos. Si usted tiene las monedas, el monedero en la mesa o en el nochero y uno de los niños se coge una moneda de 100 pesos. ¿Eso qué es? Pues nada. ¿Para qué le alcanza una moneda de 100 pesos a un niño? Pues para nada, no le alcanza para nada. Entonces, ¿qué decimos a algunos padres? Ay, pues cójala, eso no es problema. Eso no vale nada, eso no sirve para nada, usted no puede comprar nada, cójase esa moneda y no hay problema. Si es para jugar o para algo, cójala, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo dejo pasar por alto esa pequeña acción que era una moneda insignificante, sin valor, que realmente el niño no puede hacer nada con ella? ¿Qué pasa si yo dejo pasar eso y no hago nada? No intervengo, no ayudo, no acciono ese tema. ¿Qué va a pasar más grande cuando ese niño ya reconozca el dinero y ya entienda que la moneda de 100 no le sirve? ¿Qué va a hacer? ¿Les ha pasado? Entonces ya no se coge la moneda de 100 porque él sabe que con esa no compra nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Coge el billetico verde, ese que me gusta a mí tanto, de esos que uno quisiera coleccionar, ¿cierto? O la cartera, o la mayoría de los atracadores en las calles y los jóvenes que están en las cárceles comenzaron con una moneda de 50 pesos o de 100 pesos. Comenzaron robándose un pequeño borrador en la escuela, un lápiz de color en el jardín,
y para ellos eso fue inofensivo, y los padres que dijeron, qué niño tan inteligente, mire, llegó con un borrador nuevo. ¿Sí? Qué niño tan hábil, mire lo que se encontró. No se lo encontró, se lo robó y nosotros no hicimos nada. A eso es que el rey Salomón nos va a llamar la atención. Entonces las moscas muertas, que nosotros las pasaríamos por alto, son pequeñas cosas, pequeños detalles, que no les damos importancia, pero que si no frenamos eso en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, ¿qué vamos a tener adelante a futuro? Pues hijos ladrones, atracadores, o violentos, o delincuentes, porque no medimos que esa pequeña acción, ¿sí?, tenía una consecuencia, tenía un efecto y iba a ser una acción que se iba a echar a perder el perfume. El perfumista, según el rey Salomón, si no tiene cuidado bien detallado de revisar al momento de echar el perfume en el envase, que el envase esté perfectamente limpio, que no tenga ninguna mosca ni ninguna basura, o que al sellarlo no tenga ninguna basura o ninguna mosca muerta, pues él echa a perder el perfume. ¿Y qué va a pasar con el perfumista y con la industria de perfumes si un perfume sale malo? ¿Sí? Bueno, en la época del rey Salomón no existían las redes sociales, pero hoy en día con las redes sociales, si usted compra un perfume malo, la gente no suele ir a decirle al quien se lo vendió me salió mal el producto, sino que hace un video, ¿cierto? Y en el video hace la denuncia diciendo ese perfume me salió mal y le desacredita el negocio a cualquiera. Entonces lo que estamos diciendo aquí es, hay pequeños detalles en la vida, hay pequeñas acciones, pequeños sentimientos, pequeñas reacciones que nosotros los pasamos por alto. Y suele pasar en la casa, suele pasar en las relaciones, suele pasar en los trabajos, que uno lo pasa por alto, ¿sí? Que uno permite y uno dice, no es tanto, dejémoslo pasar. ¿Sí? Me gritó, pero no me gritó tan duro. ¿Sí? Me gritó, pero es que está estresada la persona, dejémoslo pasar. Segundo grito, dejémoslo pasar. Tercer grito, y luego ¿qué viene? ¿Qué puede venir? Golpes, incluso asesinato o maltrato severo. ¿Por qué? Porque dejamos pasar por alto un pequeño detalle que no se podía dejar pasar por alto. Que en el momento en que se da, tenía que uno inmediatamente poner las alarmas y decir, no voy a permitir esto, ni en mi vida, ni lo voy a permitir en otros para conmigo, ni lo voy a permitir en mi hogar. Eso suele ser visto como, bueno, es muy rígido, es muy severa la persona, pero si nosotros permitimos la violencia en la casa, ¿qué podemos estar cosechando o preparando? ¿Han visto las noticias recientemente? Muchos hijos muertos por sus padres y padres muertos por sus propios hijos. ¿Por qué se dio eso? Eso no nace de la noche a la mañana. O sea, cuando sucede un asesinato en una casa, no surgió de la noche a la mañana, es el conjunto de moscas muertas que el hedor termina contaminando y que nosotros pasamos por alto y dejémoslo pasar, dejémoslo pasar, dejémoslo pasar, y cuando uno dice no voy a dejar pasar más, a veces es demasiado tarde. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Básicamente no deje pasar por alto nada, sería como el encargo de Salomón. Si usted ve que algo no está bien, revise en su propia vida, en su corazón y en sus acciones, y si es en las otras personas que lo rodean, no lo deje pasar por alto. Porque si usted lo deja pasar por alto, las moscas muertas dan mal olor, son hediondas y echan a perder el perfume del perfumista. ¿Cuántos hogares se han perdido porque hemos dejado pasar uno y otro detalle que no se debió haber dejado pasar? ¿Sí? Por ejemplo, hay mujeres que permiten que el hombre les dé una pequeña caricia con la mano así, una pequeña caricia así inofensiva, y le dice, pero es que yo te quiero mucho, ¿sí? Y el hombre dice, no, sí, es que de verdad me quiere, ¿cierto? Y luego la semana siguiente otro pequeño golpe y me quiere, ¿y qué vamos a estar cosechando en la casa? Golpes, violencia, agresión, maltrato, hasta el punto en que ya el hogar no resiste y el hogar se acaba o hay una tragedia. ¿Hemos visto esos ejemplos? ¿Cómo comenzó? Si ese hombre o esa mujer hubiera comenzado de primera vez con un palo, pues esa mujer hubiera salido corriendo, pero ¿cómo comenzó? Con un pequeño empujón, una pequeña cachetada inofensiva, amorosa, tierna, romántica, pero no hay cachetadas románticas, no hay golpes románticos, no hay pellizcos románticos o tiernos, simplemente son acciones que no se pueden tolerar,
porque si yo las tolero una y segunda vez, se volvieron normas y echan a perder el perfume del perfumista. Hieden y dan mal olor porque las moscas muertas son repugnantes, son dañinas y son perjudiciales. Vamos a leer un texto bíblico. Salomón no nos dice la Biblia, Salomón guarda su compostura, pero probablemente Salomón está pensando en él mismo, porque Salomón escribe de su propia experiencia. Probablemente el rey Salomón está escribiendo que él permitió muchas moscas muertas, y esas moscas muertas que él permitió, ¿recuerdan qué le sucedió al final? Desviaron su corazón, le causaron unas consecuencias terribles en su imagen como rey, en su vida como rey. Fue catalogado como necio, siendo el hombre más sabio que había en la tierra. Actuó muy mal, tanto así que él temía que sus propios hijos pudieran heredar todas esas acciones beligerantes que él tenía. Miren lo que dice Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, ojo los viejos que estamos acá, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí hay varias moscas muertas ahí, ¿cierto? Tuvo como 1000. Pero toda mosca muerta que uno permita en su corazón, que uno tolere diciendo esto no pasa nada, ¿cierto? Es una pequeña palabra, es que yo dije eso porque estaba estresado, discúlpeme, me confundí, pero lo traté mal. Esas cosas que vamos cultivando, que vamos amasando en el corazón, en la conciencia, terminan volviéndose una bola de nieve, y cuando es una bola de nieve arrasa con todo y destruye. Miren lo que dice la Biblia, las mujeres inclinaron su corazón. Ahora, ¿cómo comenzó Salomón? Salomón no dijo, tráiganme 1000 que quiero 1000. ¿Cómo comenzó Salomón? Una, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que se volvió coleccionista. Eso le trajo grandes consecuencias. ¿Sí? Muchos dicen que fabuloso Salomón que logró echarse 1000 canitas al aire. No, terrible Salomón, porque Salomón fue desviado su corazón. Su mensaje como rey fue totalmente tergiversado. Su ejemplo y su testimonio público quedó por el piso. Salomón fue un refrán entre los hebreos. Y era un refrán de que tenía muchas mujeres, ese era el refrán. Sí, era como el 7 mujeres, pero Salomón sería el 1000 mujeres. ¿Sí? Era un refrán, y era un refrán de descrédito a la imagen pública de un rey que debía ser ejemplo, y que además de eso pertenecía a la dinastía del rey David, que era un descendiente de la línea genealógica de Jesucristo. Las mujeres desviaron su corazón. Segunda, en Tito capítulo 2, 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, escuchemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Celoso de buenas obras. Miren lo interesante, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, pero nosotros que somos salvos por gracia debemos ser celosos de buenas obras, no porque las obras nos salven, sino porque las obras son el testimonio de que somos salvos. ¿Me hago entender? Por eso no respaldamos ese concepto equivocado de que una vez salvo, siempre salvo y vive como quieras. Porque eso no es bíblico, eso no es correcto. Lo correcto es, yo fui salvo por gracia, pero una vez soy salvo, tengo que velar por mis buenas obras. Y esas buenas obras es cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, cómo reacciono, cómo me relaciono, porque esas obras hablan bien o hablan mal de Cristo. ¿Sí me hago entender? Cada vez que nosotros actuamos con violencia, ¿qué estamos diciendo de Cristo? Estamos presentando un testimonio pésimo de Cristo. Cada vez que decimos una mentira, ¿qué estamos diciendo de Cristo y del Evangelio? Estamos poniendo por el piso el Evangelio. Cada vez que actuamos con maldad o con engaño, o que incumplimos o que faltamos a nuestros deberes, estamos poniendo por el piso el testimonio de Cristo. La salvación no se pierde.
porque la salvación está segura en Dios, pero ¿qué si se pierde? Pues la honra de Cristo, el testimonio que yo puedo dar de Cristo, porque la gente va a hablar mal, y la Biblia dice que somos bienaventurados cuando hablen mal injustamente y no cuando hablen mal justamente por nuestras malas acciones. ¿Sí me hago entender? Muy bien, entonces ahora Salomón nos va a decir lo siguiente: las moscas muertas huelen a feo y echan a perder el perfume. Pero aquí habla en plural, dando a entender, posiblemente poniendo su propio ejemplo, de que una mosca muerta, si se deja morir y no se limpia la vasija o el entorno, pues esa mosca muerta, ¿qué va a llamar? Pues las que vienen al funeral, y otra muerta, y otra mosca muerta, y otra mosca muerta. ¿Y qué va a pasar con muchas moscas muertas? ¿Se acuerdan la plaga en Egipto? Una plaga de moscas. Fue pestilente, porque no era una mosca, sino muchas moscas. Y básicamente lo que está diciendo Salomón es, si tú permites una acción y a esa acción mala no la corriges y limpias, sino que permites una segunda acción y la toleras, y permites una tercera acción intolerable y la aceptas, lo que estamos hablando sobre los pecados que aceptamos, entonces, ¿qué va a pasar al final con nuestro entorno, o nuestro corazón o nuestra mente? Va a ser hediondo, nauseabundo, repugnante, porque no era una mosca, eran muchas moscas muertas que permitimos y toleramos y que echaron a perder la vida del perfumista o el negocio del perfumista o la imagen del perfumista. Es decir, aquí nos llama la Biblia a cuidar detalles. ¿A ustedes les gusta ser detallistas? Muy bien, aquí la Biblia nos habla de cuidar los detalles, que a veces uno no cuida, ¿cierto? A veces uno cuida grandes cosas, pero se olvida de pequeños detalles. Y un pequeño detalle puede hacer la diferencia. ¿Qué nos va a decir el rey Salomón sobre estas moscas muertas? Mire cómo lo compara al final del texto. Dice, así una pequeña locura. Es decir, ¿a qué compara Salomón las moscas muertas? Salomón va a comparar las moscas muertas con una pequeña locura, o lo que nosotros diríamos una torpeza o una salida en falso, o lo que en otros ámbitos se llama una canita al aire. ¿Sí? Es decir, una pequeña locura. ¿Qué de malo tiene? ¿Se han escuchado el dicho, una vez en el año no hace daño? Ese es un proverbio un pagano, mundano, que nos abre la puerta para que pórtese bien todo el año, pero pues una salidita en falso de vez en cuando, pues no le queda mal a uno. O sea, ¿por qué me van a juzgar si fue una vez al año? O sea, ¿por qué me tienen que censurar si yo nunca había hecho eso y pues lo hice una sola vez? O sea, ¿por qué? Yo merezco es que me pongan una placa porque 364 días al año me porté bien. ¿Y por qué me van a juzgar por un día al año que me porté mal? ¿Sí me hago entender? Básicamente eso es lo que nos quiere decir Salomón para contrarrestar esa filosofía pagana de una canita al aire es bien vista. De hecho, hay felicitaciones cuando se logra hacer. Pero el rey Salomón dice no, porque una mosca muerta es una pequeña locura. Y una pequeña locura unida a otra pequeña locura, unida a otra pequeña locura, ¿qué terminamos cosechando? Pues una vida de locuras, una vida de desorden, una vida sin principios, una vida totalmente desordenada. Entonces miren, amados hermanos, que la Escritura nos va a llamar fuertemente la atención, porque ¿quién de nosotros no ha cometido una pequeña locura? Levante la mano el que esté libre de pecado. ¿Quién de nosotros no ha dicho, bueno, pues voy a actuar violentamente o inmoralmente o voy a hacer esto? Es de vez en cuando, yo nunca lo hago, pero bueno, pues se me dio la oportunidad. ¿Sí? Obré mal en un negocio, obré mal en una relación, obré de manera fuera de la ley de Dios, pero pues fue algo pequeño, insignificante y no pasa nada. ¿Cuántos hemos pensado eso? Que se nos es permitido obrar locamente o neciamente fuera de la norma de Dios de vez en cuando y que no se nos tiene que juzgar. Que ni Dios, ni la iglesia, ni nadie nos tiene que juzgar, porque pues fue de vez en cuando. ¿Sí han pensado eso? El mundo nos ayuda a pensar eso fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, estamos llegando a temporada de fin de año. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice la sociedad de mercado? Pues usted ha sido muy sobrio durante el año, entonces ahora
álcese la bata y compre, viaje, coma lo que quiera y péguese una borracherita. Pues es que fin de año, se reúne uno con la familia. ¿Qué hace uno si se reúne con la familia el fin de año? Yo no soy borracho, yo no soy alcohólico, pero pues en diciembre, ¿quién no se da esa licencia? ¿Sí me hago entender? O sea, esas son las cosas que a veces toleramos, que llamamos una pequeña locura, ¿sí? Una cosa insignificante. ¿Recuerda lo que dice Judas, que esas son manchas en nuestros ágapes? Que es como cuando uno tiene el vestido blanco y una pequeña mancha y uno dice, no, pero eso no se ve mucho. Si uno camina rápido y no se le nota la mancha. Y cuando uno sale se da cuenta que sí es muy notoria y que todos lo vieron y yo fui el que pensé que nadie veía esa mancha. El rey Salomón es muy sabio, muy sagaz, muy audaz en lo que nos está presentando y nos está diciendo. ¿Ustedes han visto moscas muertas en un laboratorio, en un taller? Ok, sí, yo las he visto. ¿Qué pasa si el que tiene su taller o su empresa o su negocio no está limpiando todo el tiempo y alejando las moscas? Sí, imaginémonos en un puesto de comida que uno va a comprar una comida y hay una pequeña mosca rondando. ¿Qué pasa con el dueño si no la ahuyenta? Pues esa mosca trae otra, ¿y qué pasa con la clientela? ¿Y qué pasa con el negocio, la empresa? La empresa puede echarse a perder porque la gente dice, no, eso allá está lleno de moscas, yo no voy. Es decir, somos catalogados de descuidados, de sucios, de que no hacemos limpieza, higiene y que nos parece normal. Entonces el rey Salomón nos está diciendo eso, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El necio puede cometer todas las locuras habidas y por haber. El necio se puede embriagar. Yo tengo un vecino querido que se embriaga todos los días. Sí, ese es su trabajo, embriagarse todos los días. Pero para él, ¿cómo le es visto eso? Como él es necio, ¿cómo lo ve la gente? Pues bien, porque pues uno se extraña es que no lo vea ebrio. Pero ¿qué tal que el pastor de la iglesia lo vea ebrio? O el anciano nos llegue ebrio el domingo. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estaría bien visto o no? ¿O se le pasaría por alto como una pequeña locura? ¿Qué diríamos? Aunque se le pase por alto, mire lo que dice acá, esa pequeña locura hace que la estima o la honorabilidad o el concepto que teníamos de esa persona o el honor en el que le teníamos se pierda. Y uno dice, pero fue una vez, ¿por qué así? No sean tan crueles. Fue una vez. ¿Por qué me tratan tan cruelmente que por una sola vez pierden la confianza en mí? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes hacen negocios conmigo, yo siempre les quedo bien con los negocios. Pero ¿qué tal que hagan una vez un negocio y yo les quede mal y no les pague? ¿Ustedes vuelven a confiar en mí? Ustedes dicen, no, pero fue una pequeña vez, seguro se le olvidó. Entonces vuelve y le presto, vuelve y hago negocio. Ustedes dicen, no, mire, ojo con el pastor, nadie haga negocio porque él queda mal. Y se riega la fama como un perfume. ¿O no es así? Así funciona porque la reputación, el honor, es algo que se pierde con tanta facilidad. Es tan difícil construir reputación, es tan difícil construir confianza, pero tan fácil se pierde. Con una palabra, con una mirada, con una acción, se pierde porque son pequeñas moscas que cayeron al vaso del perfume y no las limpiamos. Si cayó la mosca y se murió, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Retirar, limpiar, quitar y no permitir que el perfume se dañe para evitar que el honor y la reputación y la estima que hemos ganado y que hemos construido por años se eche a perder. Nosotros como iglesia hemos construido una reputación por años, por la doctrina, por el culto, por el orden, no hemos tenido problemas con el vecindario, Dios nos ha respaldado. ¿Qué tal si cometemos una pequeña locura ahora en fin de año? ¿Qué pasará? Pues lo más probable es que todos los vecinos tenemos reacciones de ellos o vamos a perder la iglesia por una pequeña locura. Miren lo que dice el Salmo 19, 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero miren la pregunta que él se plantea, ¿quién podrá entender sus propios errores?
Es decir, son muchos los errores nuestros, los pecados nuestros, que son imperceptibles a nuestra vista y que nosotros no los dimensionamos y que generalmente los pasamos por alto, y por eso el salmista dice: Señor, ayúdame. Usando el ejemplo del texto, pudiéramos decirle: Señor, ayúdame, porque no sé cuántas moscas muertas tengo y ya estoy comenzando a oler a feo y no he podido darme cuenta y no las he podido espantar, o matar, o separar, o echar fuera. Esa es la realidad nuestra, amados hermanos. Y en 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor cuando matamos las moscas o las alejamos y no dejamos que se mueran a nuestro alrededor, pero cuando nos llenamos de moscas muertas ya no somos grato olor, sino que somos una amenaza al Evangelio, porque los demás, en lugar de hablar bien de nosotros, hablan mal, o en lugar de hablar bien de la iglesia, hablan mal. Imaginémonos que nuestros jóvenes estén en rumbas y en desórdenes. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Si toleramos esas cosas, o maltrato, o abuso, o malos negocios, o malas actitudes, si las toleramos en la iglesia, ¿qué va a pasar? Pues no somos grato olor, sino un olor nauseabundo, hediondo, como el de muchas moscas que están dañando un gran perfume. Entonces, el rey Salomón comienza diciendo: las moscas muertas, que pueden ser reacciones, emociones o sentimientos, echan a perder el perfume. Y luego nos explica que esas moscas muertas se tienen que identificar como pecados, como locuras, ¿cierto? Como esas cosas que uno comete en un acto de locura. ¿Recuerdan lo que le sucedió recientemente a un actor de televisión en Estados Unidos muy famoso? Que en una ceremonia de entrega de Oscar la vez pasada salió y le dio un golpe bien bueno en público al jefe de ceremonias, y le dio un golpe porque según él tenía razón. Sí, pues estaba ofendido, y cuando uno está ofendido pues uno reacciona, ¿o no? Reaccionó así, le dio un golpe, luego 15 minutos después lo llaman al frente para entregarle el Oscar como el mejor actor. Y él no tenía cómo solucionar el problema. ¿Sabe cómo dijo? Pido perdón a todos ustedes. No le pidió perdón al agredido, sino perdón a la academia, perdón a los actores, perdón a mi familia. Fue una pequeña locura que no dimensionen. ¿Cómo se llaman esas pequeñas locuras en la Biblia? Pecados. La Biblia no dice una locura. Si alguien te golpea, no fue una pequeña locura, fue un pecado. Si alguien te roba, no fue una pequeña locura, fue un pecado. Si alguien se embriaga, no es una pequeña locura, es un pecado. ¿Sí me hago entender? Nosotros solemos llamar locuras pasables o aceptables lo que la Biblia llama pecado. Y eso es lo que quiero que nos detengamos un poco a mirar. ¿Cuáles son esos pecados que aceptamos y toleramos, pero que cuando los cometemos o nos descubren decimos: ay, perdóneme, yo no quería hacerlo? Discúlpeme que se me salió esa mala palabra o se me salió esa actitud. Discúlpeme, por favor, téngame paciencia, téngame consideración. Y es probable que los demás nos tengan paciencia. El problema es cómo solucionamos ese problema con Dios, porque no fue una locura frente a Dios, sino un pecado. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Tenemos que estar muy atentos, porque una locura puede echar a perder el perfume. Viene a mi mente el ejemplo de Pedro. ¿Recuerdan de Pedro? Pedro, cuando estaba en Jerusalén y en Judea, era muy estricto con sus prácticas y su testimonio público, porque no quería quedar mal. Era el predicador de los judíos, era el jefe de los discípulos de los judíos. Pero cuando fue por allá a Antioquía, ¿recuerdan qué pasó? Hizo algo que no hacía en Jerusalén, porque pues nadie lo estaba viendo y estaba distante de su región. ¿Y recuerdan qué tuvo que hacer Pablo? Dice: lo reprendió fuertemente, porque era de condenar, porque él cometió una pequeña locura que lo que hizo fue empañar su testimonio público y afectar la reputación que otros tenían de él. Esa fue una pequeña locura que le costó caro a Pedro, tan caro que estamos 2000 años todavía recordando el hecho y viendo que fue reprendido en público y registrado en la Escritura la reprensión por haber cometido una pequeña locura. ¿Recuerdan que Usías también cometió una pequeña locura? El rey Usías.
un rey excelente, dice la Biblia que fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Hizo lo bueno, era honorable, era respetable, estaba ya terminando su periodo como rey, con una buena reputación, diríamos hoy, con un buen margen de aceptación en las encuestas, pero un día se le ocurrió entrar al templo. Y para entrar al templo tenía que ponerse el efod. Entonces él se puso el efod y entró al templo para intentar oficiar. Esa pequeña locura que era simplemente ponerse un atuendo de vestuario del sacerdote y entrar al templo le costó morir de lepra. Quedó leproso, salió leproso y murió leproso. Fue una pequeña locura. ¿Por qué tanto? ¿No era para tanto o no? O sea, para nosotros no era para tanto, pero para Dios fue una pequeña locura que le costó su puesto, su reputación, su honor y su salud. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Otra pequeña locura. ¿Cuántas parejas se ponen de acuerdo para decir mentiras? Una pequeña mentira inofensiva, lo decimos para quedar bien, Dios conoce nuestro corazón. Ellos no necesitaban mentir, pero ellos dijeron una mentira y los dos murieron fulminantemente. Una pequeña locura les costó la vida. ¿Recuerdan David, la pequeña locura de una mirada lujuriosa? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que estaba paseándose por la terraza y miró a una mujer con una mirada pues de atracción y dijo, tráigame a esa mujer, se acostó con ella. Esa pequeña locura, ¿recuerdan qué le costó? Le costó la paz, le costó disciplina, le costó el reino prácticamente y el reinado de sus hijos. Fue juzgado fuertemente, fue públicamente censurado por una pequeña locura. Uno dice, pero ¿qué de malo tiene? ¿Sí me hago entender? O sea, así lo justificamos nosotros. ¿Qué de malo tiene? Pero esa pequeña locura puede traer grandes consecuencias que traen efectos a largo plazo. ¿Y qué decir del mal genio? ¿Cuántos sufren de mal genio, de ira descontrolada? ¿Alguien? Moisés era un hombre noble. Dice la Biblia que era un hombre muy paciente, muy noble. Pero recuerda que un día le saltaron el bloque a Moisés, estando en el desierto. Cuando él bajó del monte Sinaí, que encontró al pueblo alrededor de un becerro de oro, ¿recuerdan cómo reaccionó? Con rabia y quebró las tablas. Una pequeña reacción que uno dice, pues claro, entendible, yo lo hubiera hecho. De hecho, yo se lo hubiera estrellado en la cara de ellos. Porque estaba muy airado. Pero Moisés las puso al piso y las quebró, pero fue una reacción de ira. Dios no le había mandado a hacer eso. Esa reacción, esa emoción que nosotros diríamos justificable, Dios no la justificó. Luego después Dios les dijo, háblale a la peña porque el pueblo quería agua, y Moisés golpeó la peña con rabia. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Ah, no, pero es que usted ha sido 40 años noble, y una vez en la vida que se ponga bravo y que reaccione así, se la paso por alto. ¿Recuerdan qué le dijo el Señor a Moisés? Por cuanto esto hiciste, no entrarás a la tierra prometida, solo la vas a poder observar desde una montaña. 40 años Moisés lidiando con ese pueblo tan rebelde. ¿No era lo mínimo que él merecía recibir, ir a la tierra prometida? Lo mínimo para el trabajo que él había hecho y el esfuerzo y el anhelo, pues era por lo menos llegar a la tierra prometida, ver la tierra, conquistarla y morir allá. Pero Dios le dijo, como actuaste mal, con rabia, no entrarás a la tierra prometida. Una pequeña locura, un pequeño momento de ira, de descontrol. Pero hemos visto noticias donde una persona de un momento a otro actúa con ira por una razón posiblemente para nosotros muy justa, termina asesinando a alguien y se va 25 o 30 años a la cárcel. Pero no era una persona iracunda, no era una persona violenta, simplemente fue un momento terrible de ira, donde se encegueció. ¿Qué decimos de un hombre que tuvo una pequeña locura por un apetito de una comida? ¿Se acuerdan? Esaú llegó del campo de trabajar y su hermano Jacob había hecho un guisado delicioso, suculento, y le dijo, dame que tengo hambre.
esa pequeña locura de un apetito natural, de un alimento, de un antojo, ¿saben qué le costó a Esaú? La primogenitura. ¿Sí me están entendiendo, amados hermanos? Lo que estamos diciendo es, hay pequeñas locuras, entre comillas, para nosotros, que las justificamos y que las validamos como, esto no pasa nada. Yo puedo darme esa pequeña licencia y después lo justifico, tengo las razones, tengo los testigos, yo puedo justificar y evito las consecuencias. Posiblemente para nosotros se evitan las consecuencias, pero no para con Dios. La pequeña locura de Esaú le costó la primogenitura. ¿Recuerdan la pequeña locura de la mujer de Lot? Dios dice, salgan pero no miren atrás. Yo no sé qué quería mirar ella. Si de pronto tomar una selfie, una panorámica de la ciudad en llamas, no sé, un recuerdo final, un sentimiento final, un suspiro final por la ciudad donde había visto crecer a sus hijos, a sus hijas. Alguna cosa tuvo ella en su interior, la Biblia no nos lo dice, lo único que revela es que desobedeció al mandato, era no mire atrás. ¿Recuerdan la pequeña locura de Adán y Eva en el huerto? No coman de ese fruto, hay centenares de frutos para comer, coman del que quieran, degusten, disfruten, pero hay uno que no pueden comer. ¿Y qué dijo Adán y Eva? Pero este es el que queremos, este es el que vemos más codiciado. Y esa pequeña locura que es insignificante de comer un fruto, estirar la mano y coger del árbol un fruto y degustar ese fruto, ¿recuerdan qué les costó a ellos y a toda la humanidad? La muerte. Amados hermanos, lo que nos está diciendo el rey Salomón es, cuida tu perfume, es decir, cuida tu corazón, cuida tus sentimientos, cuida tus reacciones, cuida tus emociones, porque en cualquier momento somos tentados a cometer pequeñas locuras y esas pequeñas locuras de las cuales nos damos licencia nos pueden costar la vida, el hogar, la economía, la salud o todo junto. Y esa pequeña locura, aunque no nos cueste la vida acá, nos puede costar que la estima o el aprecio o el honor que otros nos tenían se pierda. Es decir, que el testimonio que pudiera ser significado aquí como la fragancia del perfume se pierda y que la gente ya no crea en nosotros. Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, ese es cristiano. ¿Cuál cristiano? Ese no es cristiano, yo lo he visto en esto, es estas y estas y estas. ¿Sí? Ese dice que es cristiano, pero no es, mire, yo lo escuché, mire, conmigo hizo un negocio. Bueno, nos sacan toda la historia, nos sacan el portafolio. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos el perfume. Pequeñas moscas echaron a perder nuestro perfume y ya perdimos estima, perdimos reputación, perdimos honor, perdimos aprecio y perdimos la oportunidad de dar testimonio a otros, porque no son pequeñas locuras, sino son grandes pecados que nosotros hemos cometido. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí el llamado del rey Salomón es al dominio propio, a abstenernos de toda especie de mal. Dice, si usted está en esta carrera, que es la carrera cristiana, si usted está en esta carrera, que es la carrera de servir a Dios, de dar testimonio público del Señor, necesariamente tiene que abstenerse de todo. ¿Sí? Porque si usted no se abstiene, usted está dañando su perfume y usted está haciendo piedra de tropiezo para otros y otros van a deshonrar el evangelio a causa suya. Entonces miren, amados hermanos, que los cristianos tenemos una restricción muy grande y es la que el rey Salomón nos plantea y es velar por nuestro testimonio. No somos salvos por el testimonio, pero un mal testimonio sí causa mucho daño en la iglesia. Una mala evidencia, una mala acción causa mucho daño en el público, en la sociedad. Entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo se perdió y se echó a perder el testimonio y la reputación del sabio? Por una pequeña mosca. ¿Sí me hago entender? Un pequeño detalle que pasamos por alto termina destruyendo la vida del sabio. ¿En quién está pensando Salomón? En sí mismo.
Por supuesto, Salomón no solo fue coleccionista de mujeres, Salomón se dio todos los lujos y todos los placeres que no se debía haber dado a un rey de la dinastía davídica. Es el único rey de la dinastía davídica, de los 22 que hubo, que se dio licencias para embriagarse todos los días. El único que se dio licencias para coleccionar mujeres al por mayor. El único que se dio licencias para tener toda clase de banquetes lujosos para mostrar su poder. Y eso pues es egolatría, eso es arrogancia, es prepotencia. Fue el único rey de la dinastía davídica que se dio licencia de coleccionar caballos de lujo y animales costosos, pavos importados y toda clase de animal y chimpancés y todos traídos de lugares remotos. ¿Por qué Salomón lo hizo así? ¿Dios le dijo que lo hiciera? O sea, ¿dónde hay un texto donde Dios le dijo a Salomón, colecciona animales, haz un zoológico, haz banquetes finos? Tenía más de 450 empleados permanentes en su palacio preparando comidas y jardines y atendiendo todos los animales de lujo que él tenía para mostrar. ¿Cómo les parece? Es una super empresa, el palacio, y Salomón todo lo hizo ¿para qué? O sea, ¿cuál era la intención de Salomón? Mostrar su poder, mostrar su grandeza, mostrar su opulencia. No se limitó a vivir una vida cómoda, sencilla, contenta con lo poco, sino un hombre con muchos lujos y placeres totalmente desmedidos. Pero ¿qué termina diciendo él? Esas pequeñas moscas que me avalaron pequeñas locuras terminaron siendo mi total derrota, mi total ruina, mi total fracaso, porque terminé sin reputación, sin honra, sin honor, sin testimonio y terminé mal. ¿Con qué autoridad le puede decir a sus hijos no hagan esto? Si él era alcohólico. Vivan tranquilos y vivan con sencillez si él malgastaba su dinero todo el tiempo. No tengan malos amigos, y los amigos de Salomón eran los reyes paganos. ¿Se acuerdan con quiénes se casaba? Con las princesas de los otros reinos para tener descuentos de impuestos. ¿Sí? Él iba a Etiopía y decía, me encanta la madera de Etiopía, yo creo que puedo importar, entonces me voy a casar con la hija del rey. Pero era por conveniencia para que no le cobraran impuestos. Era un hombre astuto en los negocios, muy sagaz, muy malvado, pero muy ególatra. Y esas pequeñas moscas terminaron destruyendo su reputación. Amados hermanos, ¿cómo estamos de moscas? ¿Cuántas moscas estamos tolerando? No mosquitos, moscas muertas. Una amistad de pronto, que a veces uno dice es una amistad, pero bueno, ahí vamos y ahí, pues no es tan mala la amistad. Un pequeño socio, una pequeña compañerismo, una pequeña actitud, un sentimiento, ira, celos, venganza, cosas que albergamos y que las cuidamos y las atesoramos como nuestras y las justificamos, pero esas moscas muertas pueden terminar arruinando nuestro futuro. ¿No han visto grandes y profesionales deportistas y actores de Hollywood que son famosos, superestrellas? Tienen una pequeña mosca que es la droga, el alcohol, la violencia, y muchos han terminado presos o en la ruina. Tienen todo el dinero del mundo, la fama y el poder, pero no cuidaron su reputación, no cuidaron su imagen, no se abstuvieron de todo y terminan llevados de drogas, muertos en accidentes, con sobredosis, ¿no? Dice, pudiendo haber evitado eso y disfrutar su dinero y su salud. Pero hemos visto también ministros en las iglesias que les ha pasado lo mismo, con pequeñas licencias que se han dado para pecar y justificado, pero han terminado en la ruina. Hemos visto cristianos también, empresarios que han caído en la ruina porque no cuidaron pequeñas moscas que comenzaron a heder y no percibimos que nos estaban destruyendo. Entonces revisemos por favor eso, amados hermanos. Éxodo 32, 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, no la ira de Jehová, y arrojó las tablas y hubo consecuencias. Amados hermanos, ¿qué cosas está usted tolerando que le hacen ver feo, maloliente? Miren que nosotros somos supremamente buenos para justificar, por ejemplo, la ira. ¿Cómo la justificamos? Es que yo soy así, es que tengo razón, es que si me dan motivo, pues yo me airo. Justificamos los celos, ¿o no? Y esos celos cultivados, desmedidos, pueden terminar dañando. La venganza, el rencor, el odio,
¿sí? El incumplimiento. Muchas cosas nosotros las cuidamos y las justificamos y decimos, no, es que toléreme, yo soy así. Hago el esfuerzo, pero no he podido. ¿Saben qué, amados hermanos? Eso lo puede terminar destruyendo. A Ananías y Zafira los destruyó la mentira. ¿Cuántas habían dicho antes? No sabemos. Lo cierto fue que fue fácil ponerse de acuerdo para la mentira. A Moisés lo destruyó la ira. A Saúl lo destruyeron los celos por David. A Saúl lo destruyó su antojo. ¿Sí? No pudo controlar un antojo, un deseo, y mire cómo terminó. Que no seas destruido tú por esas cosas. Cuida tu perfume. Es decir, cuida tu corazón. Cuida tu imagen, tu testimonio que has construido por años. Cuida la reputación y la estima que otros tienen de ti. Cuídala, eso vale precio. Eso vale mucho. Si usted ha construido una reputación en su trabajo, o en su vecindario, o en su familia, o en la iglesia por años, cuídela, no la eche a perder por un momento de ira. No la eche a perder porque no me pude contener y eché a perder todo. Porque suele pasar. Vamos a leer unos textos bíblicos y concluimos. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si rescatare lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y no tú a ellos. Somos tan flojos de carácter y de determinación que es mucho más fácil convertirnos a ellos que nosotros darles el ejemplo y decirles, no, yo soy así, yo no voy a ceder, y si te gusta así o si no, no más. Entonces, no, tómese una, que eso no daña, tómese una y tómese otra, y uno dice, no, pero es que es mi amigo, pero es que es mi compañero, pero es que me invitaron, pero es que era de vez en cuando, pero es que solo los viernes, pero es que es una vez al año. Amados hermanos, eso nos puede terminar arruinando, ¿o no? La economía, el hogar, la vida espiritual y nuestro testimonio público. Que ellos se conviertan a nosotros. Yo no puedo, para que los vecinos me traten bien, entonces ir y confabularme con lo que ellos hacen. O los compañeros, para que me lleven bien, entonces hacer lo que ellos hacen. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo y retengan lo bueno. Todo lo que es verdadero, solamente, Filipenses 4, 8 y 9, solo lo verdadero, solo lo honesto, solo lo justo, solo lo puro, solo lo amable, solo lo que es de buen nombre, solo en ello pensemos y obremos. Por eso hacemos énfasis de relacionarnos con cristianos. ¿Sí? Recuerden que hablamos recientemente sobre las manchas en el vestido, y aquí está hablando de cosas que son pequeñas licencias que no nos debemos dar, porque podemos terminar mal. ¿Sí? Hay jóvenes que de pronto tienen la idea o la expectativa de, bueno, yo quiero probar qué significa el alcohol. Pues no lo pruebe. Puede ser una pequeña locura que no lo deje salir de allá. O que prueben la droga, o que prueben cosas ilícitas, o relaciones inmorales. No, yo voy a probar, voy a darme una pequeña licencia, y si me va mal, yo regreso. ¿Cuántos no han podido regresar? Y otros han regresado, pero dañaron su reputación, dañaron su carrera profesional, dañaron su imagen en la iglesia, y eso no se debe hacer. Huye también, dice 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que las pasiones juveniles le dan a los viejos? Hay hombres después de los 50 que comienzan a hacer lo que no hicieron de jóvenes. Esa es la famosa crisis de los 50. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No cometas la locura de usar palabras corrompidas en tu lenguaje. Ninguna salga de vuestra boca, sino solo la que es útil para la edificación mutua. Muérdase los labios, pero no diga palabras corrompidas, porque una palabra corrompida viene otra, y el lenguaje se pervirtió. Somos vulgares, somos obscenos, y nosotros permitimos eso. No, es que cuando yo estoy bravo me desboco. No, eso le pasa al necio. El sabio no se desboca porque el sabio tiene la mente de Cristo. Y mire lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, es decir, no se equivoquen, no se confundan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
termino preguntando de nuevo, ¿cómo está su perfume? ¿Cómo está nuestro perfume? ¿Cómo huele? ¿Qué tiene? ¿Tiene partículas de mosca muerta? ¿Las hemos tolerado? Pues hay que arrepentirnos, hay que corregir y pedir a Dios que nos ayude. Cuida tu perfume porque tu perfume es muy valioso, es como otros te ven, como otros te admiran y te valoran, y eso es muy importante para predicar y testificar de Cristo. El testimonio es la ayuda para nosotros testificar. Probablemente cuando testificamos a otros y los otros no se convierten es porque nuestro testimonio está por el piso. Entonces les hablamos bonito, pero vivimos muy maluco. Difícil que la gente crea cuando hablamos bien, pero actuamos mal. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre con la sencillez que ella tiene nos llega al corazón diciéndonos lo que somos, lo necesitados, lo pecadores que somos, lo tolerantes y permisivos que somos con nosotros mismos con el pecado. Pero también nos enseña que tú no toleras el pecado. Yo lo tolero, yo acepto una pequeña mosca, una segunda, una tercera, una pequeña locura, una después de la otra, de vez en cuando, la justifico, me lavo las manos y salgo bien librado. Pero ante ti no hay justificación para el pecado. Ante ti solamente tenemos que arrepentirnos, reconocer y apartarnos. Dios, por favor, te rogamos que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántas moscas muertas aquí reunidas hoy? ¿Cuántas moscas muertas en nuestro perfume? ¿Cuántas moscas muertas hemos tolerado en nuestra iglesia, en nuestros hogares? Y las hemos pasado por alto pensando que no causan daño, que una pequeña palabra no causa daño, que una mala acción no causa daño, que un acto de violencia ocasional no es malo, que un incumplimiento ocasional no es malo, que no devolver las vueltas correctas de vez en cuando no es malo, que una pequeña mentira no es mala. Y así nos hemos llenado de tantas moscas muertas y nuestro perfume hediondo. Perdónanos, por favor. Ayúdanos a ser juiciosos, a ser vigilantes, a ser detallistas, minuciosos, no con la vida de los demás, sino con nuestra propia vida. Porque solemos ser minuciosos con los otros, pero muy permisivos con nosotros. Ayúdanos a ser minuciosos en nuestra vida, a examinar cada día, a revisar cada día nuestra mente, nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestras reacciones, a arrepentirnos todos los días, a ser bien minuciosos para que podamos tener vidas limpias, caracteres filtrados, tamizados por el Evangelio y que no seamos un depósito de moscas muertas, hediondas y malolientes. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.